Hola a todos, me llamo Sara López, espero que estén muy bien. Bueno, este video va a estar un poquito raro porque estoy utilizando dos cámaras. Una es para grabar el video en YouTube, hola YouTube, y otra es para contenido más corto como los shorts en YouTube y los reels también en Instagram. Entonces es como que mi mirada va a estar viajando entre ambas cámaras y espero que entiendan que esa es la razón de por qué voy a estar como un poco así. Espero que estén muy bien. Hoy quiero hacer un video bastante especial para mí porque, como pueden ver en el título, la espiritualidad en mi vida es algo muy importante y es algo que he ido construyendo con mucho amor y con mucha paciencia, al punto de que hoy me siento cómoda compartiéndoles mucho mejor mi camino de cómo ha sido mi despertar espiritual. Y qué bonito pues hacer este video finalizando este año 2025 en numerología 9. Terminamos pues un ciclo de 9 años que curiosamente o coincidencialmente está conectado con mi propio despertar espiritual, porque yo lo inicié a finales del 2017 y lo recuerdo muy bien porque yo siento que toda persona que ha vivido un despertar espiritual sabe cuándo está ese antes y ese después en sus vidas, porque es como algo que cambia por completo tu universo de ahí en adelante. Entonces por eso creo que toda persona que ha experimentado alguna vez un despertar espiritual sabe cuándo ocurrió, cómo ocurrió, y es muy especial compartir este tipo de vivencias. Entonces eso es lo que voy a hacer en el video del día de hoy. Gracias por estar aquí. Si quieres seguir creciendo conmigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Dale like si te gusta este contenido. Te envío un abrazo de luz. Como ya les mencioné que estamos en el año número 9, este año o este número es muy especial, también es mi número de nacimiento en mi numerología. Yo soy un número 9, para quienes saben un poquito de numerología sabrán que los números 9 son números muy espirituales y que también están relacionados o conectados con la carta del ermitaño. Pero bueno, no quiero hablar de esos detalles porque como que eso sería otro punto aparte, pero es importante este año 9 porque significa el cierre de todo este ciclo de los 9 años para el 2026 darle comienzo a un nuevo ciclo. Y como todo cierre de algo, no es fácil transitarlo, no es ligero. Entonces yo sé que muchos estarán sintiendo en este momento que desde la segunda parte de este año 2025 estamos transitando una energía bastante densa y hay cambios que están ocurriendo a muchos niveles. Entonces la verdad es que incluso para mí el final de este 2025 se siente muy incómodo, no me gusta, pero es parte de la experiencia. Así que ahora sí quiero empezar como a contarles a mejor detalle lo que ha sido mi despertar espiritual, explicarles según mi forma de ver la vida y de vivir la vida qué es para mí un despertar espiritual y por qué también en los últimos años se ha vuelto entre comillas de moda. No creo que sea una moda, sino que simplemente es algo que colectivamente estamos viviendo y por eso pues hay muchas más personas hablando de esto al respecto y hay mucho más contenido y entonces bueno, yo también lo he experimentado, lo sigo experimentando obviamente desde los últimos 9 años que empezó. Para finales del 2017 yo tenía 19 años, próxima a cumplir 20 años. Y me acuerdo específicamente cómo inició mi despertar espiritual porque fue gracias a un libro que se llama Despertar Humanos, de la autora Susan Powell, que ya trascendió de este plano. Y que en realidad ese libro llegó a mí gracias a mi mamá. Mi mamá fue la primera que... Ella empezó con su despertar espiritual meses antes que yo. Y ella ya estaba leyendo contenido y viendo videos y y ella estaba como en su propio camino de manera silenciosa. Y un día me pidió el favor de acompañarla a una librería. Fuimos juntas y vi el libro que se compró. Leí el título, vi la portada y me llamó muchísimo la atención. Entonces nada, cuando mi mamá compró el libro le dije: mami, cuando se lo termine de leer, préstemelo, que yo también quiero leerme este libro. Sin tener conocimiento de nada, sin saber nada al respecto, sin saber quién era Susan Powell, yo simplemente sentí en mi corazón leer este libro y pues bueno, cuando mi mamá se lo terminó de leer, yo comencé a leerlo.
Y por eso digo que este libro fue el catalizador de mi despertar espiritual, porque fue gracias a la información contenida en este libro que empecé a ver la vida desde otro lugar. Es decir, antes de este libro yo tenía muchísimas preguntas y no tenía ninguna respuesta para ninguna de esas interrogantes. Y después de este libro encontré ciertas respuestas, pero me di cuenta que en realidad era un tirar bastante largo que me ha tomado 9 años y que no he parado. O sea, yo creo que esta construcción de integrar la espiritualidad en mi realidad humana va a ser de toda una vida. Entonces, hay algo o hay un término que quiero aclarar antes de continuar el video. Muchos podrán preguntarse, bueno, pero ¿qué es el despertar espiritual? Porque todos hablan del despertar espiritual. ¿Qué es lo que es tan especial del despertar espiritual? Yo sé que muchos se pueden estar preguntando esto, pero esta mañana antes de grabar este video estaba pensando un poco en lo que quería compartir en el día de hoy y se me ocurrió esta analogía que espero sea clara para todos, y es que yo siento que nuestro sistema, y cuando me refiero al sistema me refiero a cómo está construida nuestras culturas, la sociedad, los gobiernos, los colegios, todo lo que es de la afuera. Cuando hable del sistema voy a referirme a eso, sí, por favor, voy a referirme como que a todo lo que está afuera y a todo lo que cuando venimos a este mundo se nos enseña qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos decir, qué no debemos decir, cómo nos tenemos que comportar en sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a lo que yo me refiero con sistema, y voy a estar diciendo esta palabra sistema varias veces, y me refiero como a todo eso de afuera que es lo global. Entonces este sistema yo creo que está construido de una manera muy bien diseñada y muy perfecta, de tal forma que todo ser humano que venga aquí se duerma. Es decir, que yo creo fielmente que somos espíritu, somos alma contenida en este cuerpo físico, pero el sistema nuevamente nos moldea de tal forma que no despertemos y que sigamos en este sueño profundo. Y cuando me refiero al sueño profundo, podríamos utilizar otro sinónimo que sería el piloto automático. Estoy tratando como de utilizar vocabulario que todos podamos entender. Y estar en piloto automático es existir sin cuestionarnos absolutamente nada, es hacer sin saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es seguir lo que se nos dice que hagamos. Para mí ese es el piloto automático, ir así por la vida sin utilizar esto, sin utilizar el intelecto, sin utilizar la intuición, para pues vivir una vida que sea auténticamente tuya y que sea tuya en todo el sentido de la palabra. Entonces, claro, este sistema le gusta y le es muy conveniente que los seres humanos estemos en piloto automático, porque es mucho más fácil y somos mucho más dóciles en estado automático, porque no nos cuestionamos nada y simplemente hacemos lo que se nos dice que hagamos, lo cual beneficia a quienes están por encima de ese sistema y los que han creado este sistema. No quiero, tampoco voy a tocar como temas muy, ¿cuál es la palabra? Como muy conspirativos, de teorías conspirativas o políticos o nada de eso. No, mi espiritualidad nunca la abordo desde ese lugar, pero sí quiero que haya como un contexto de lo que para mí es el despertar espiritual y lo que es estar dormido. Entonces el piloto automático es ese, simplemente seguir lo que se nos dice que hagamos. Y el despertar espiritual es la cara de la otra moneda, es el otro lado donde empiezas a cuestionarte, empiezas a hacerte preguntas, no te gusta la realidad que se te ha sido asignada y que has aceptado sin decir nada al respecto, sin opinar, sin aportar, sino que es como que esa es la realidad que hay y te ajustas a ella, no la cuestiones. Eso sería el piloto automático. El despertar sería, hay algo aquí que está funcionando, pero no me gusta cómo me hace sentir, no me siento cómodo con cómo están las cosas, no me siento en paz, no me siento tranquilo. El despertar espiritual es ir
adentro y muy profundo del ser y empezar a vivir una vida que ya no se ajusta para nada a lo que ha creado el sistema y ya no estar más en piloto automático. Aclarado esto, cuando empecé a leer el libro y empecé a encontrar respuestas a varios interrogantes que tenía, me di cuenta que el camino que tenía por recorrer era muy largo. Y así ha sido, han sido 9 años que... Ay, Dios bendito. Han sido 9 años en los que he crecido muchísimo, pero más que crecer, donde he tenido la oportunidad de deconstruirme. Porque nuevamente, cuando el sistema que funciona tan bien y que por eso ha existido durante tantos siglos, cuando el sistema... ¿Qué era lo que iba a decir? Se me fue el hilo. Bueno, se me fue en ese momento, entonces continuemos. Empecé a cuestionarme después de ese libro toda mi realidad. Bueno, estaba en la parte de la deconstrucción. El sistema nos moldea de tal forma que creemos que somos el personaje que nos cuentan todos. Y yo siento que en ese despertar espiritual hay muchas fases y es muy amplio y no es lo mismo para todos, obviamente, pero sí tiene similitudes y puntos que nos conectan y que quienes han vivido un despertar espiritual pueden decir, sí, yo pasé por esto, sí, Independiente de que los caminos y los universos son tan complejos y tan únicos, al final el despertar espiritual siempre va a ser ir hacia uno mismo y conectar con uno mismo y conectar con su alma y lo que es superior. Después de que terminé de leer Despertar Humanos de Susan Powell, mi mente se abrió ante una nueva realidad y ante un universo muy grande. O sea, mi vida era así y después de leer ese libro fue como, oh my god, es mucho más grande. O sea, literalmente todas esas preguntas que yo tenía sí eran por algo, o sea, sí me estaban llevando a algo. Mi alma sí se estaba comunicando conmigo porque me quería hacer saber de algo. Y después de Despertar Humanos, leí otros libros de ella como Atrévete a ser tu maestro, Conexión con el alma. Hay varios de ella que ya me he leído, que junto con mi mamá nos leímos porque creo que ambas comenzamos con nuestro despertar espiritual bastante simultáneamente. Ella fue esta maestra que fue mi conexión y digamos que durante todos estos años, al inicio de mi despertar espiritual, los primeros años, leí muchísimo contenido espiritual. También me leí Conversaciones con Dios, todos los libros de Conversaciones con Dios me los leí. También me he leído El Universo Complejo 1 y 2 de Dolores Cannon. O sea, he leído contenido espiritual. He visto también videos o podcasts o maestros del mundo espiritual. Y era porque en los inicios de mi despertar espiritual así lo necesitaba. O sea, necesitaba adquirir nuevo vocabulario, nuevos términos, entender cosas que me quedaban dudas y practicar y aquí y allá. Siento yo que lo más bonito del inicio del despertar espiritual es la conexión con la intuición, porque la intuición siempre está dentro de nosotros, la intuición siempre existe, siempre habla, pero cuando estamos en piloto automático es muy difícil conectar con la voz de la intuición. Ella habla y habla y habla, pero no hay nadie que la esté escuchando. Mientras que cuando tú comienzas tu camino del despertar espiritual, empiezas a hacer esa afinación con la voz de la intuición y empieza a haber como una comunicación más directa con la intuición nuevamente. Entonces, en los inicios de mi despertar espiritual fue primero consumir mucho contenido al respecto, leer mucho al respecto, escribir mis propias conclusiones, mis propias reflexiones, empezar a integrar la espiritual de manera sutil en mi vida. Recuerdo que al inicio, como era algo que estaba viviendo tan extraordinario, ahí es donde también pasa mucho en el despertar espiritual las sincronicidades con el universo, la numerología, y he visto que hay mucho contenido al respecto que te muestra todo lo mágico y maravilloso que es, porque sí que lo es. O sea, cuando tú logras conectar con tu yo superior y mantener una comunicación directa con tu alma, la vida es mucho más fácil y la vida es mucho más ligera. Eso no significa que las adversidades vayan a dejar de existir, que los momentos difíciles vayan a dejar de existir, que las tristezas se vayan a desaparecer, pero
puedes empezar a abordar y a vivir la vida desde otro lugar. Es que es tan extenso este tema que no sé cómo tratar de bajar toda esa información de manera como clara para todos. Entonces, bueno, volvíamos a lo mismo, leí mucho contenido acerca de la espiritualidad y en pandemia creo que hubo un auge mucho más grande, como todos estábamos en casa, todos estábamos encerrados, el contenido espiritual empezó como a crecer por todos lados y empezaron a nacer muchísimos más creadores de contenido con respecto a la espiritualidad. He escuchado a muchos, pero también he dejado de escuchar a muchos, y esta es como la parte final del despertar espiritual, al menos en el que estoy actualmente. Como les he dicho, no creo que esto tenga un final, pero ahora como estoy viviendo mi espiritualidad, sí está desde otro lugar comparado con el inicio de mi despertar espiritual. Entonces ahora mismo he encontrado la importancia de escuchar mi propia voz y no estar escuchando tanto el afuera. Es decir, al inicio de tu despertar espiritual tú no sabes nada, o no recuerdas nada, mejor dicho, no recuerdas quién eres, no recuerdas nada de tu ser, y por eso necesitas información, necesitas leer libros, necesitas escuchar a personas, necesitas empaparte de esa información para poder comprender un poco lo nuevo que está llegando a ti. Pero creo que sí tiene que haber un punto en el que tú tienes que cortar esa interacción con el mundo espiritual de estar consumiendo a todos y lo que dicen todos, para ya, después de que adquiriste cierto conocimiento, detenerte, interiorizarlo y empezar a andar el camino espiritual bajo tu propia intuición. Porque caemos mucho los seres humanos en esto, caemos mucho en dejar que otros sean los que nos guíen y sean quienes nos digan qué hacer y qué no hacer y qué pensar y qué no pensar y qué sentir. Y siento yo que en el mundo espiritual, así como hay mucha luz, también hay muchísima oscuridad. Entonces, cuando cedemos nuestro poder creador que viene de Dios para estar siguiendo lo que todo el mundo hace, que hace un ritual de yo no sé qué, que hace esta cosa en luna llena o en luna roja o en luna creciente o en luna yo no sé qué, que hoy es el portal tatatayas, esto y esto, cuando caemos en estar haciendo lo que todo el mundo nos dice, la tendencia de esta, el portal de esto, el 11-11-11, el 9-9-9, cuando tú empiezas a nuevamente a ceder tu poder y a estar escuchando lo que todo el mundo dice, estás otra vez desconectándote de tu propia voz, de tu espiritualidad, porque ese no es el camino. Y eso ya lo decía el Maestro Jesús en sus tiempos, ¿no? De que todo lo grandioso que somos, todo lo que Dios nos quiera comunicar ya habita dentro de nosotros, ya está en nosotros. Pero las personas tendemos a ceder nuestro poder y a creer que alguien más nos va a salvar, que alguien tiene que hacerlo por nosotros, y siempre estamos mirando al afuera, cuando en realidad la gran importancia del despertar espiritual es mirar el adentro, y es tener tu propio criterio, tener tu propia voz, escuchar a tu propia voz, porque te lo debes a ti mismo, porque esa voz proviene de Dios y esa voz es sagrada. Y si tú silencias tu voz por estar escuchando al afuera, pues estás nuevamente en ese juego de estar en piloto automático, porque no estás tomando las verdaderas riendas de tu camino y no te estás responsabilizando de tu camino. Y creo que el despertar espiritual, o ese camino en la espiritualidad, es un camino en solitario. Déjenme decírselo, yo sé que las religiones y las iglesias les encantaría que eso fuera un camino en colectivo, pero malas o buenas noticias, no es un camino en colectivo. Es un camino en solitario, donde tienes que hacerte cargo de ti mismo y donde tienes que responsabilizarte de todo, en todo el sentido de la palabra. Que, claro, como estamos en esto juntos, sí podemos compartir información, sí podemos ser luz y ser amor y compartir esa luz y ese amor, sí, pero no tenemos que interferir en el camino de otros, no tenemos que decirles a otros qué hacer y qué no hacer, que pasa mucho en el camino del despertar espiritual al inicio, que empezaba yo a transitar este camino.
era todo tan mágico y tan sorprendente que yo quería que todo el mundo supiera al respecto y yo quería como decirles esta nueva vida o estos nuevos ojos que había encontrado y que quería que todos vivieran así, pero no, el camino es individual, el despertar espiritual llega en el momento en el que tiene que llegar, independiente de que yo a ti te diga, mira, esto es así, 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 vamos, emprendamos este camino juntos. Si tú no sientes el llamado, pues no es tu momento. De pronto será más adelante, bajo otras circunstancias, otros escenarios, habrán otros catalizadores para ti. El mío fue mi mamá que me conectó con este libro, el tuyo podrá ser un podcast o un video o una experiencia de vida o un viaje. El despertar espiritual puede darse de muchas maneras, pero es algo que también siempre hablo con mi mejor amiga. Tenemos que estar siempre muy pendientes de no volver a caer en el sueño profundo, porque puede pasar que nos desconectemos un segundo de la fuente y volvamos a caer en esta realidad ilusoria y volvamos a estar en la mente y en el estrés y en la ansiedad y en el consumir y en el comprar y en el tener y en el ser más, que es nuevamente algo que ha creado el sistema, que es muy perfecto y que funciona muy bien. Pero el despertar espiritual es la invitación a salirnos de ese sistema y a nuevamente emprender un camino en solitario que requiere de sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios, de la conexión con la intuición, y en este camino irte observando, deconstruyendo, porque yo siento que es como destruir tu persona. A eso es a lo que iba, como este tema es demasiado profundo, porque en el despertar espiritual también hay algo que en redes sociales se hizo muy popular, el término de la noche oscura del alma. Para mí, yo difiero un poco de ese término sobre la noche oscura del alma. Yo siento que el despertar espiritual nos invita a rompernos y a romper el personaje que nos creímos y que construimos en base a lo que nos dijo el sistema. Y cuando empezamos a destruir ese personaje es muy doloroso, es muy incómodo, no se siente para nada agradable y es muy solitario y da mucho miedo. Pero cuando tú logras literalmente deconstruir completamente ese personaje y quedarte como un lienzo en blanco para empezar a construir la nueva persona que quieres ser y que quieres aceptar como tu propia verdad, la vida se vuelve mucho más expansiva, mucho más grande. Y no voy a poder abarcar todos esos temas acá en este video. Hoy fue como un pequeño resumen muy por encima de lo que ha sido mi despertar espiritual, pero este tema es demasiado profundo. Han sido 9 años en los que he estado estudiando mi propio camino en la espiritualidad, entonces es muy grande, pero esta es como mi introducción para decirles que voy a seguir subiendo contenido de este estilo, voy a seguir hablando y compartiendo mi espiritualidad y mi camino en la espiritualidad y lo que he aprendido en estos 9 años y lo que continúo aprendiendo. Me parece que es valioso porque siento que así como hay muchísimo contenido afuera en el mundo de muchísimos temas, el tema de la espiritualidad sí vale la pena que siga creciendo y que se siga fortaleciendo, porque sí considero que es importante que los seres humanos y que las nuevas generaciones comiencen a vivir en armonía con lo humano y también con lo espiritual, que es el balance que estoy viviendo ahora en mi vida. Sigo reconociendo que soy un alma, pero que esta alma está viviendo una experiencia humana y me permito ser humana, me permito sentir todas las emociones que conforman lo humano. La espiritualidad no significa que nos tenemos que aislar de lo humano y que solo tenemos que buscar una realidad donde solo sea lo espiritual, porque es que ya somos espíritu, nuestras almas ya habitan en planos espirituales constantemente, pero nuestras almas han elegido estar aquí con estos cuerpos por una razón, para vivir también lo humano. Entonces muchas veces puede confundirse, es que el despertar espiritual es que ya yo soy un ser espiritual y yo ya solo siento amor y yo soy solo luz y ya. No, seguimos habitando un cuerpo humano, vamos a seguir sintiendo celos, enojo, rencor, envidia,
ambición, lujuria, todo eso hace parte de nuestra naturaleza humana y es aprender a hacer un baile con ambos mundos y con ambos espacios e integrar la espiritualidad de manera cotidiana, no como algo que solo está en los templos o en la oración o lejos de esto, no. La espiritualidad también es integrarla en lo cotidiano, en lo mundano, en las cotidianidades de la vida, en lo pequeñito. Ahí es donde también está el espíritu, ahí es donde también habita Dios, porque a veces tendemos mucho a separar a Dios de nuestra existencia y decir Dios solo está en el lugar más alto y por allá, pero Dios está en todos nosotros, entonces Dios también está en lo bajo. Aunque sea un poquito como difícil de escuchar esto, especialmente para las personas que tienen ciertas creencias acerca de Dios, ese es un tema bastante complejo, a mi parecer. No quiero irrespetar las creencias de nadie, pero en mi camino de la espiritualidad he encontrado una libertad de estos términos y de estos conceptos que me permite transitar el mundo de manera mucho más calma y mucho más pacífica, porque ya no soy esta persona extremista que se va a lo blanco o a lo negro, sino que estoy tratando de integrar lo gris en mi vida. Entonces nada, eso es por ahora en este primer video. Este fue un resumen muy breve de mi camino en el despertar espiritual, pero voy a seguir trayendo más contenido de cosas como más puntuales y más específicas. Si tienen dudas, si quieren que, si hay una pregunta puntual que ustedes tengan acerca de la espiritualidad o lo que creen o lo que ustedes están viviendo, déjenmelo en los comentarios, por favor. Yo leo sus mensajes y nos vemos en el siguiente video. Les envío un abracito de luz. ¡Chao!